Hoy te voy a presentar unos podcasts como herramientas muy útiles para aprender más y sacarle beneficio a tu blog. Es decir, que hoy me voy a tirar piedras contra mi propio tejado, contra este podcast Creando Blog. Pero el caso es que como lo que pretendo es aportar valor y pasarte cosas que a mí me sirven, por si a ti te sirven, pues nada, aquí estamos. Hola creadores y creadoras, soy Abraham Velázquez y ya sabes que los objetivos que tengo con este podcast es ayudarte a crear o a mejorar un blog de la forma lo más fácil posible. Quiero recordarte que cada semana voy incorporando más información de ayuda en creandoblog.com y que me tienes en muchas redes sociales simplemente buscando Creando Blog o Abraham Creando Blog. Te espero en esos espacios también, ¿vale? El caso es que según avanzo con estos episodios de podcast, es como si fuera cogiendo confianza contigo, aunque no te esté viendo, incluso aunque no te conozca. Y cada vez más me va apeteciendo compartir por aquí cuestiones un poco más personales desde mis experiencias como bloguero a través de este audio. Me parece un medio mucho más cálido que el blog o que el trepidante YouTube. Así que hoy quiero hablarte de lo que escucho y por qué. Ya te hablaba la semana pasada, o en el episodio anterior, según cuando me escuches, que el podcast del que me había enamorado y que se llama Blogueando de PubliSuite había terminado, que han echado la persiana y ojalá que no sea para siempre. Y a raíz de ahí, estos días he estado pensando que quería compartir contigo más podcasts que me están siendo útiles en esta época de creación de mi proyecto digital, porque ya sabes que Creando Blog está naciendo. Pero antes de ver estos 10 podcasts recomendados para bloggers, te quiero poner en antecedente con unas cosillas personales. Y es que, desde niño, me ha encantado escuchar la radio convencional y programas casi de cualquier tipo. Pero el pasado 2020, con esta pandemia que a todos nos afecta y a todos nos provoca cambios por la situación, llegué a un punto en el que necesitaba desconectar un poco de tanta actualidad. Entonces, me dio por buscar en Google Podcast la palabra blog, porque estaba reconstruyendo mi viejo blog personal y quería buscar un poco de audio ayuda. Y fue cuando encontré, hace un año aproximadamente, el podcast de Blogueando. A partir de ahí, he ido siguiendo una estrategia de escucha con este tema de los podcasts y del mundo del blogging que me ha ido enriqueciendo y que te lo cuento porque espero que te ayude a ti también, tal y como me está ayudando a mí. Además, una de las grandes ventajas que le veo al tema de escuchar podcasts es que aprovecho el tiempo de forma muy útil mientras estoy haciendo otras tareas rutinarias como conducir, tareas domésticas, tiempo en salas de espera y situaciones similares. Así que, para aprender más, estuve buscando muchas opciones en otros podcasts relacionados con estos temas que me importan. Y ya hoy, después de haber estado escuchando un tiempo bastantes de ellos, me atrevo a sugerirte estos 10 podcasts que considero que te ayudarán y que son los mejores para las blogueras y blogueros que me escucháis por aquí. Y al final del podcast te contaré una práctica o una forma que yo tengo para escucharlo con una estrategia que estoy aplicando para poderle sacar el máximo partido. Y vamos ya con los 10 podcasts recomendados para bloggers. El primero que te voy a recomendar, como te puedes imaginar, es Blogueando de PubliSuite. Es un podcast que ha llegado a publicar 61 episodios, con lo cual no son muchos y puedes ir escuchándolos todos, de forma progresiva, claro. En él aprenderás mucho del mundo del blog de forma fácil y entretenida. Que algunos chistes sean un poco malos tampoco tiene mucha importancia. Además, es un contenido, el de Blogueando, muy cercano y te comparte una visión tanto amateur como una visión más profesional del mundo de los blogs. Este programa estaba realizado por una empresa que une a anunciantes y a blogueros para poderle sacar más partido a los blogs.
y también a las redes sociales. Me refiero a sacarle partido a nivel económico. Se llama PubliSuite y te dejo un enlace en las notas del programa porque te puede ser útil. El segundo podcast que te voy a recomendar es mucho más que un podcast y verás por qué. Me refiero, en este caso, a los podcasts que tiene publicado Borja Girón. Pero de todos ellos, el que sitúo en este número 2 es el que se titula Triunfa con tu blog, en el que tiene infinidad de episodios y puedes aprender de todo, pero de todo lo que está relacionado con el proyecto blogging completo. Y si vas escuchando los más actuales, puedes tener siempre información muy actualizada y fresca. De Borja Girón, también recomendarte otros podcasts que él realiza como SEO para Google, el podcast de Instagram o el podcast que tiene sobre marketing digital. Lo que yo no sé es de dónde saca fuerzas este hombre y el tiempo, pero Borja Girón es incansable y produce contenidos a punta pala. Es decir, muchos contenidos, por si lo de a punta pala no se escucha mucho por tu tierra. El tercero que te quiero recomendar es el de Óscar Feito, sobre su escuela de marketing digital. Empezó allá por el 2014, o sea que tiene mucho recorrido, y los episodios son un poco más largos que los anteriores, pero en ellos trata muchísimos temas. Además, tiene muy buenas entrevistas y muy buenos invitados, y aporta una visión muy realista para que puedas avanzar en tu proyecto. Me gusta mucho de este podcast que te pone los pies en el suelo, y si andas un poco por las nubes, no te preocupes que Óscar te pone rápidamente los pies en la tierra. Los siguientes podcasts que te comento también son muy útiles para las blogueras y blogueros que me estáis escuchando. Y estos dos que vienen a continuación son específicos sobre WordPress. Y creo que WordPress es una de las patas fundamentales de las que debes aprender para hacer un buen blog. Estos dos son muy diferentes en el estilo, pero ambos son muy útiles. Así que el podcast número 4 que te voy a recomendar es WordPress Semanal, de Gonzalo Navarro, que está en marcha desde el año 2016. Me parece que es muy claro, muy sistemático y que está siempre muy actualizado, informándote de cosas muy recientes y muy prácticas. Y el quinto podcast que te recomiendo es Potencia Pro. Una locura, vamos. Potencia Pro es una forma muy divertida de estar a la última con todos los temas de WordPress. Este podcast para mí es el que mejor entiendo, porque está hecho en Sevilla y es de donde yo soy, y el andaluz lo entiendo a la perfección. Es un podcast divertido y muy informal, pero que aporta mucho valor. Y para no alargarme demasiado, te voy a recomendar ahora otros 3 de forma un poco más rápida. El número 6 que te sugiero es Búscate la vida, de Carlota y Gisela, que ellas mismas se definen como señoras que se buscan la vida y les encanta hablar sobre marketing digital. Y es que, más que un podcast, es un diálogo, pero del que seguro puedes aprender mucho, no solo sobre los blogs, sino sobre todo el mundo del marketing digital en general. Otro, también recomendable, es el podcast de Juan Merodio centrado en los negocios y el marketing. Se orienta mucho los mensajes a ventas y al mundo negocio, pero siempre aporta valor en lo que va publicando y te puede servir, sea tu blog del tipo que sea. Y el número 8 es el podcast Tienes un email, de Paco Vargas. Este es muy útil y podrás aprender de él muchísimo para hacer email marketing o para mandarle email a la gente que se suscribe a tu blog de forma muy efectiva y correcta. De tal forma que tengas una respuesta positiva de tus suscriptores cuando reciban tus emails. El podcast número 9 que te voy a recomendar precisamente va orientado a este tipo de formato, al formato de los podcasts. Yo creo que es un formato que te puede aportar mucho dentro de tu proyecto blogging y además incluso
hacer que tus posts puedan ser también más inclusivos y accesibles si permites que se escuche tu contenido, además de que se pueda leer. Así que el que te voy a recomendar ahora es precisamente para aprender a hacer podcast. Y no puede ser otro que Objetivo Podcast de Iván Pachi. Para mí es imprescindible escuchar todos los episodios. Empezó no hace mucho, hace un año, y tiene 38 episodios a día de hoy. Son escuetos, claros y muy útiles. Y aunque no tengas ni idea del tema de los podcasts, ni te hayas planteado todavía empezar a hacerlo, me apuesto a que si lo escuchas, te tiras y te haces un podcast. Y hasta aquí te he contado 9 podcasts que estoy escuchando y que son muy útiles. Pero te voy a presentar el número 10. Pero de este no te puedo hablar mucho porque empecé a escucharlo ayer. Pero es un podcast del que todo el mundo habla y un podcast que todo el mundo recomienda. Me refiero al famoso podcast de Juan Boluda sobre marketing digital. Así que nada, búscalo, escúchalo y ya me cuentas tus opiniones. No te puedo decir más. Con esto ya tienes los 10 podcasts más útiles para que puedas aprender mucho más y le saques más partido a tu blog. Pero, ojo, no vale de nada aprender. No vale de nada escuchar podcasts, ver vídeos, leer artículos en creandoblog.com, no vale nada si con lo que escuchas, con lo que aprendas, no te pones a hacer cosas. Es muy importante hacer a la vez que aprendes. Y es la forma además de cómo en creandoblog.com queremos intentar a aquellos que estáis empezando o que queréis mejorar vuestro blog. Aprendiendo y haciendo. Así que ya lo sabes. Está bien que escuches todos estos podcasts, pero está mucho mejor si te pones ahora a hacer algo que haga avanzar tu proyecto hoy. Y para el final te he dejado el truco o mi recomendación de cómo yo estoy escuchando algunos de estos podcasts y que me está aportando muchísimo el hecho de hacerlo así. Y es que, aunque hayan empezado hace mucho tiempo a publicar episodios, yo prefiero escuchar los episodios desde el más antiguo a los más modernos, poco a poco. La mayoría de estos podcasts hoy muy grandes, como el de Óscar Feito o los de Borja Girón, comenzaron al mismo tiempo que empezaban sus proyectos. Y entonces contaban cosas que, aunque estén algunas un poco anticuados porque han pasado los años, cuentan experiencias de ese momento suyo, con las que probablemente te sientas muy identificada o identificado, porque también estaban en sus orígenes y cuentan esas vivencias. Y seguro que encuentras algunos paralelismos con tu situación actual. Luego, según en la fase de aprendizaje que estés, puedes ir avanzando un poco más rápido, saltándote episodios para buscar los temas que más te pueden interesar en cada momento. Pero los 5 o 6 episodios primeros de cada uno de estos podcasts que te acabo de recomendar, lo ideal es que los escuches. Te van a aportar muchísimo. Y en el caso de mi queridísimo podcast Blogueando, que ya hemos dicho que eran 61 episodios con Rubén Alonso y Chus Naharro, te recomiendo que los vayas escuchando todos, del 1 al 66, al igual que con los 48 episodios de Objetivo Podcast de Iván Pachi. Y nada más por hoy. Te dejo que escuches a la competencia, que aprendas mucho y que disfrutes mucho haciendo tu blog de la forma lo más fácil posible. Recuerda que puedes dejarme cualquier comentario, sugerencia, idea allá donde me estés escuchando este episodio. También puedes hacerlo directamente en la página web creandoblog.com y te agradecería mucho que la visitaras ahora y me dejaras tus opiniones para poder seguir mejorando. Entra, navega y cualquier cosilla que no te cuadre mucho, cuéntamela. Y si te gusta o consideras que esto te sirve de algo, suscríbete en la web para que formes parte de la comunidad de blogueras y blogueros que estamos construyendo para mejorar nuestro blog de forma fácil y cooperativa. Y comparte y difunde este podcast y los artículos que estoy publicando. Nos vemos allí, ¿vale? Venga, hasta luego. Chao.